Vamos a terminar esta serie. Tenía otros dos temas, pero ya se me acabó abril, así es que lo vamos a cortar acá. Hay mucho que hablar acerca de la resurrección. Es un tema apasionante y es un tema muy extenso en la palabra de Dios. Abran sus Biblias en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20 es el versículo que nos ha estado acompañando durante esta serie. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Todos los cristianos, todos los que han entregado su vida a Cristo y que han ido muriendo físicamente a lo largo de la historia. Eventualmente, cada uno de nosotros entrará también dentro de este grupo de los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Y el Señor es la primicia, es el primero, es el que tuvo el poder para resucitar de la muerte. Así es que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermanos, les he comentado en estos mensajes, sobre todo en la Semana Santa, el famoso Easter, mucha gente celebra, ¿verdad? Y celebra que sí, Cristo venció y la tumba vacía, y se hacen dramas y cantatas y esto y el otro, y Cristo salió de la tumba y es verdad, ¿verdad? Y ya aquí en Estados Unidos se le echó más de la cosecha y se inventó lo del conejito y que los huevitos y está bien, pero el punto para el Hijo de Dios, para el cristiano que ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, es entender que no se trata la Semana Santa o el servicio de Easter o la resurrección, el servicio de resurrección, no se trata solamente de hablar de ese momento en particular de la historia, como que algo que pasó, como que algo que ya quedó allá en la historia hace 2000 años y nuestra vida ahora es algo diferente. No. Ese momento de la historia se trata de nosotros. Porque cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente, todavía no nacíamos, ni siquiera existíamos, ¿verdad? Pero en el proceso de la eternidad de Dios, nosotros estamos incluidos en ese momento precioso de la resurrección. Por eso el tema es resucitamos. No solamente Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Ya hablamos de que Cristo es las primicias de este gran acontecimiento. Él fue el primero en salir de la tumba con un cuerpo glorificado, transformado totalmente para vivir la eternidad. Hace 15 días, o hace 8 días, perdón, les hablé acerca de estas dos analogías que hace el apóstol Pablo en este capítulo 15 de 1 Corintios, acerca de qué significa ir a la tumba, por qué morimos y cómo vamos a la tumba, en qué condiciones vamos a la tumba y lo que va a resucitar. Así es que ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de otras contrastes que Pablo habla en este capítulo acerca de qué significa para nosotros o qué debe de significar para nosotros el proceso de la resurrección. Hermanos, cuando entendemos este fundamento, es un fundamento, es una base tan importante de la vida cristiana, hermanos. Cada día nosotros debemos de vivir con la mirada puesta en ese preciso momento. En esto casi no pensamos. Pensamos en todo lo que viene, pensamos en que el Señor nos va a librar y que vamos a ser más que vencedores acá y allá y a conquistar. Pero pocas veces empezamos a planear nuestra vida pensando en el momento de la resurrección, en el momento de pasar la eternidad. ¿Cómo vamos a pasar la eternidad en Cristo? ¿Cómo va a ser ese momento? Cuando entendemos esto, hermanos, cuando empezamos a pensar y a estudiar un poquito más acerca de la resurrección, van a suceder dos cosas principalmente en nuestra forma de pensar. La primera es que no vamos a estar ya tan preocupados por nuestra apariencia física y por cosas que no podemos cambiar. ¿Debemos de cuidarnos? Por supuesto que sí.
¿Debemos de tratar de vivir lo más saludable posible? Claro que sí. Pero hay cosas de nuestros cuerpos que de manera natural se nos dieron, o de manera genética se nos dieron, o que se han ido deteriorando a medida de que va pasando los años. Nunca le vamos a ganar la carrera al tiempo. Nunca le vamos a ganar la carrera al tiempo, hermanos. El culto, porque se hizo un culto a la eterna juventud, esto proviene desde la Edad Media. Los alquimistas de la Edad Media ya estaban muy interesados en buscar lo que llamaban ellos la piedra filosofal, que era precisamente el método para que la gente no envejeciera y que la gente no muriera. Así es que todo esto de los cirujanos plásticos y de tratamientos para estirarte y restirarte y jalarte por acá y jalarte por allá, esto no es de ahora. Esto viene desde la Edad Media. Es un deseo, es una ambición que el ser humano siempre ha querido tener. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el momento de la restauración, de la resurrección en Cristo. Así es que el mundo está muy preocupado por su apariencia física, hermanos. Y si en la misma medida el mundo estuviera preocupado por su vida espiritual, otro gallo nos cantara. Si la gente invirtiera lo mismo de tiempo, de recursos, de dinero, que invierte en su apariencia física, lo invirtiera en la obra de Dios, las misiones mundiales estarían a rebosar, la iglesia estaría a otro nivel. Así es que cuando pensamos, hermanos, en la resurrección, primero dejamos de preocuparnos por nuestra apariencia. Jesús lo dijo muy clarito. ¿Quién de vosotros, por más que se afane, le puede añadir a su estatura un codo de altura? Nadie. No te preocupes por eso. Ay, es que estoy bien chaparro. Así quédate. En la resurrección a lo mejor te ponen un codito extra. Y los que están muy altos, ay, es que estoy bien alto y estoy traumado. ¿Oh, qué? Ay, es que qué pelo tan chino tienes tan bonito. Yo quisiera el tuyo y la otra, ay, te lo regalo porque ya no sé qué hacer con estos chinos. Las mujeres chinas se quieren alaciar, las lacias se quieren enchinar. El que es de piel morena se quiere esclarecer. El que está clarito se quiere ir al sol a quemar para ponerse más negro. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y estamos muy preocupados por nuestra apariencia física. Pero cuando yo pienso en la resurrección, cuando yo pienso en lo que Dios va a hacer en mi cuerpo físico también, y cómo lo va a preparar para la eternidad, hermanos, no me importa que esté pelón. No me importa que ya mis capilares aquí en la cabeza ya no dieron para más, dijeron hasta acá se acabó, man. Y si alguien ha visto una foto mía de joven, yo no tengo un pajón así. No, el Cris se queda corto. Así, mano. ¿Verdad, Rosy? ¿Qué tal? No, y la Rosy, wow. La Rosy se gozaba haciéndole así. De eso quedan recuerdos, pero no me importa. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido cosas mejores para nosotros. La segunda cosa que pasaría, si entendiéramos mejor, hermanos, el momento de la resurrección, es que nos dedicaríamos más en servir en la obra de Dios. Al saber lo que va a suceder pronto y de lo que seremos parte por toda la eternidad, dejaríamos de invertir tantos recursos de tiempo y dinero en cosas que no nos van a perdurar y nos dedicaríamos a hacer tesoros en el cielo. Moisés escribió en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. No sé si han visto fotos de personas, de actrices y gente que cuando tenía 40, 50 años y empezó a notar cambios físicos, empezó a hacer cirugías y que botox por acá, por allá. Y ahora que llegaron a 70, 75 años, Dios mío, parece noche de Halloween. ¿Por qué? Porque por más que te afanes, se van a convertir en molestia y trabajo, porque pronto pasan. El botox ahí se queda. La cirugía plástica ahí se queda.
Los implantes de cabello, ahí se van a quedar. Eso sí vas a ser un muerto bien elegante. Tu ataúd con una cabellera acá, envidiable. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Porque pronto pasan y volamos. Hermanos, con este cuerpo físico que tenemos ahora, nunca le vamos a ganar la carrera al tiempo. Por más cosas que nos pongamos y cirugías que nos hagamos, pronto pasan y volamos. No nos afanemos de tratar de renovar, de restaurar tanto nuestra apariencia física de manera artificial. Insisto, cuidemos nuestra salud, tratemos de darle lo mejor a nuestro organismo, atendamos las indicaciones que nos hacen los médicos, pero no nos desgastemos por tratar de ganarle la carrera al tiempo. Nuestros cuerpos se van a ir deteriorando día en día. Por eso es tan importante entender este principio. Vamos ahí a 1 Corintios 15, 42 al 44. Véanlo conmigo. Si traen sus Biblias, por favor, ábranlas. No se acostumbren a que ponemos acá las lecturas. Por favor, acostúmbrense a su Biblia. Traigan su Biblia, carguen su Biblia, manejen su Biblia, ábranla, ciérrenla, ojéenla. Esto es parte de la vida cristiana. Dice el versículo 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Es más, léanlo conmigo en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Siguiente. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuerpo animal y cuerpo espiritual. Pablo está mostrando aquí, hermanos, 4 contrastes entre nuestro cuerpo presente y el cuerpo que va a ser asignado a nosotros en el futuro una vez que participemos con Cristo en su resurrección, para que no se nos quite de la mente esta espera gloriosa. Es una esperanza que tenemos en Cristo. Pablo desde hace 2000 años lo entendió, que la gente estaba preocupada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ahora, no creas que los hermanos a los que les escribe Pablo estaban preocupadas, las hermanas, porque, ay, ¿a poco me voy a resucitar toda arrugada? ¿A poco me...? No, los cristianos estaban muriendo torturados, hermanos. Los cristianos estaban muriendo mutilados. A los cristianos les estaban cortando la cabeza. A los cristianos los estaban clavando en estacas, embarrados de brea, prendiéndoles lumbre para alumbrar las calles de Roma. Por eso tenían esa duda. ¿Cómo voy a resucitar? Si el enemigo, el imperio romano, le acaba de cortar la cabeza a mi esposo, ¿cómo va a resucitar mi esposo sin su cabeza? ¿Cómo va a resucitar mi hijo si murió quemado vivo? Esa era la preocupación de ellos. Ellos no se preocupaban por las arrugas. No se preocupaban por las patas de gallo ni por la cabellera. Ellos tenían una duda auténtica, real. En ese momento, 2000 años, era una pregunta, una inquietud que ellos tenían. ¿Vamos a resucitar? Sí. ¿Cómo vamos a resucitar, Pablo? ¿Cómo va a ser esa resurrección? Por la fe. Estamos siendo mutilados. Estamos muriendo desmembrados. Nos están arrancando los brazos y las piernas. Los amarraban a 4 caballos, las extremidades, y arrancaban los caballos a correr hasta que el cuerpo quedaba desmembrado. Y los cristianos preguntaban, ¿cómo voy a resucitar? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con este cuerpo que se descompuso? ¿Qué lejos estamos de ese cristianismo, hermanos? ¡Qué lejos estamos! ¡Qué lejos estamos! Tan afanados nosotros en que si nos salió, que si no nos salió, que la verruga, que esto, que el otro, que si el color, que qué lejos estamos. Pero aún así Dios tiene misericordia, paciencia y nos sigue contestando las mismas preguntas. En estos 4 contrastes,
El cuerpo espiritual triunfa sobre el cuerpo natural y nos prepara para la vida eterna. Primer contraste, la incorrupción triunfa sobre la corrupción. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué significa esto? Esta palabra corrupción se oye mucho, sobre todo en estos días. Se oye mucho en el mundo de la política. Pero ¿qué significa realmente? El diccionario define la corrupción como un proceso por el cual algo se echa a perder, se deteriora o se pudre. Eso es corrupción. Un proceso por el cual algo se echa a perder, se deteriora o se pudre. Eso es corrupción. La política se ha corrompido. La sociedad se está corrompiendo. Los valores éticos y morales se están corrompiendo a causa de la maldad. La misma naturaleza está en un proceso ya irreversible de corrupción. Eso ya lo sabemos y lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Pero hablando de nuestros cuerpos, hermanos, la corrupción es lo que va a pasar tarde o temprano. De hecho, el proceso de corrupción ya empezó hace tiempo en muchos de nosotros. Todos los días algo de nuestro cuerpo físico se va corrompiendo, se va echando a perder. Algunos ya no tenemos la capacidad de regeneración, les decía hace rato, del cabello, por ejemplo. Ya los capilares dijeron ya, hasta acá, mano, se acabó. Está bien, perdimos la capacidad de regeneración. Por ejemplo, también la piel empieza a arrugarse. Empieza a pasar el tiempo y la piel se empieza a arrugar. Ya no producimos el colágeno que necesitamos para que la piel esté como los niños, ¿verdad? Algunos ya también empiezan a aparecer las manchitas de la edad. Estas manchas que tenemos todos por acá, no las tenías de chavo. Te están saliendo. Y eso quiere decir, estás viejito. Ya. Deja. Ay, es que ya. Tu cuerpo te está diciendo... El proceso de corrupción del que te habla la Biblia ya empezó en tu cuerpo. Y en lugar de preocuparte, en lugar de angustiarte y entrar en pánico, tienes que darle gracias a Dios. Porque estos símbolos de corrupción significan que un día me voy a levantar con un cuerpo totalmente incorruptible. Que ya no se va a dañar, que ya no se va a echar a perder, que ya no se va a podrir. Cada vez que yo veo esto, tengo que tener en mente lo que Dios quiere en mi vida a partir de su resurrección. Pero no solamente hay cambios externos, hay cambios internos. Muchas veces no te das cuenta, tu hígado está empezando a dejar de funcionar. Y de pronto no te das cuenta hasta que te dobla el dolor y corres al hospital. ¿Qué tiene? Señor, su hígado ya bailó las lentas. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora qué? El riñón, mano. Sus riñones, Señor, ya empezaron a hacer piedritas. ¿Y por qué? Pues te preguntas. Mira cómo estás. Y todavía preguntas y te extrañas. Y de pronto, este dolor. Tu corazón, mano, ya empezó a entrar en arritmias, ya empezó a entrar en arrestos cardíacos. Internamente nos vamos corrompiendo, hermanos. Si llegaste a los 30 años, 40, y de los 40, hermanos, ya se oye. Prepárense, por favor, para el aterrizaje. Abroche sus cinturones, ponga su asiento en posición vertical, porque pronto vamos a aterrizar. Ya se ve el aeropuerto al fondo y pronto vamos a aterrizar. Prepárese para el aterrizaje. Y ni modo, te tienes que empezar a preparar. Y por más que te hagas, hermano, vas a aterrizar. Por más que te retires, vas a aterrizar. Porque el cuerpo se va a llenar de corrupción. Y nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Se te acaba el cartílago de las rodillas y empiezas a ponerte bien crujiente. Cada paso que das te truena todo. De pronto dices, oye, es que antes yo hacía y ya no aguantas.
Ya no aguantas. Es que yo antes retenía mucho más de lo que estudiaba. Ya como que mi mente de pronto empezó a desgastarse. Ya no. Ahora tienes que empezar a usar los lentes. Después te vas a comprar un aparatito aquí para, ay, ahora sí como que ya escucho mejor. Después te vas a comprar, ay, mira qué rico se siente este bastoncito. Esos de 4 patitas de todo terreno. Ah, qué a gusto se siente. Ahorita te ríes de la gente que usa su bastoncito. Y vas a la tienda y pasas por la farmacia a comprarte tus vitaminas, lo que sea, y ves los bastoncitos y ni caso les haces. Pero llegará un día, y no soy profeta, en que vas a llegar a la tienda buscando un bastoncito de esos. Y de mí te acordarás, decía mi abuela. Nuestro cuerpo se deteriora, hermanos. El proceso de corrupción es lento pero constante. Cada día. La mayoría de nuestras células de nuestro cuerpo están luchando por reproducirse para ir reparando los daños, como con los niños. Un niño se corta, se cae, se fractura, se rompe. A las 2-3 semanas está como nuevo. Sus células inmediatamente se regeneraron y empezaron a hacer todos los daños menos. Pero cada día que pasa, hermanos, vamos perdiendo la batalla. Nada, ni el cirujano plástico más famoso va a poder hacer que se detenga el proceso de corrupción en nuestros cuerpos. Y llegará el momento en que la corrupción en alguna parte de nuestro organismo sea irreversible y letal. Puede ser nuestro corazón, pulmones, hígado, nuestro cerebro, y entonces inevitablemente descenderemos al sepulcro. Ay, pastor, ¿por qué habla de cosas? Es la palabra de Dios. Y es una realidad. No la vamos a esconder. Ni se las voy a poner bonita y facilita. No, no te preocupes. Sí te vas a morir. Nos vamos a morir. Yo también. Nos vamos a morir. Ay, que muy machito. No. Todos tenemos miedo a morir. Es la verdad. Todos estamos listos para morir. Estoy listo. Si Cristo me llama, estoy listo para ir con Él. Pero no te voy a negar que no tengo miedo de saber cómo voy a morir. No te voy a negar que no tengo miedo de pensar estar en una cama convaleciente por mucho tiempo sin poderme mover, sin poder, no sé qué va a pasar, cómo es que mi cuerpo se va a corromper para llegar a la muerte. No sé cómo va a ser ese aterrizaje y sí me da miedo porque soy humano y porque es algo que no he vivido antes y lo va a tener que pasar. Pero tengo la esperanza de que después de ese proceso algo grandioso va a suceder en mi cuerpo. Aquí es donde se aplica este contraste que habla Pablo. Se siembra en corrupción. Un cuerpo descompuesto, echado a perder, dejó sus funciones vitales. Eso es lo que baja a la tumba. Quizás con los ojos retirados y con mucho cabello falso, pero el cuerpo se corrompió. Se echó a perder. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A unos cuantos. La muerte pasó a todos. Y dicen las hermanas, nomás a los hombres. No, hombres, género humano. A todos. A los que invierten grandes cantidades de dinero para retrasar el proceso de corrupción, a todos. A los que se afanaron toda su vida en cuidarse y protegerse, a todos. Ay, es que yo no como eso, te vas a morir igual. Disfruta tus tacos de tripa y de lengua, mano. No es cierto. Sanos, saludables, verduritas, sí, como yo. Se siembra en corrupción un cuerpo deteriorado, echado a perder, desgastado, algunas veces mutilado a causa de enfermedades. Esta era una pregunta que nos hacíamos como familia. Cuando mi suegro se enfermó muy grave y tuvieron que amputarle sus 2 piernas. Y a veces la familia preguntaba, ¿y cómo va a resucitar mi papá? ¿Qué va a pasar? Porque no tenían claro este concepto de la palabra de Dios. Se siembra en corrupción, descompuestos, enfermos, pero se resucita en incorrupción.
El cuerpo de Jesús que fue a la tumba fue un cuerpo descompuesto, destrozado, desgarrado, hecho pedazos. No por causa de enfermedades, no por causa de corrupción de Él mismo, sino por culpa de cada uno de nosotros. Por eso el cuerpo de Jesús bajó a la tumba así, pero salió un cuerpo resucitado diciendo: si yo entré así y salí así, ustedes también vivirán conmigo. ¿Nos levantaremos? No sabemos, en una edad plena y perfecta, sin los defectos, sin las deformidades de los que ahora quizás nos quejamos y nos queremos afanar. Tendremos un cuerpo perfecto que no se echará a perder, que no necesitará cirugías, que no necesitará trasplantes de ninguna clase, y que no solamente durará 70 u 80 años como dijo Moisés, sino que durará por toda la eternidad. Gracias a la resurrección de Cristo, la incorrupción triunfará sobre la corrupción. Así es que, ¿por qué afanarme? Porque ya no tengo cabello. ¿Por qué afanarme por esto, por el otro? Si en la eternidad vamos a tener lo que necesitamos para vivir en la eternidad de manera perfecta. No podemos afanarnos en detener lo inevitable. Ahora, hermanas, síganse cuidando, por favor. Pónganse sus cremitas y pónganse bonitas, no. Pues ya va a morir. No, tampoco se abandonen. Tampoco se abandonen. Cuídense, ¿verdad? Agradables, bonitos nosotros. No, bonitos, no, así de feo. Guapos, atractivos, ¿verdad? Bien cortadito el cabello, bien. O sea, cuidémonos, está bien. Pero cuidado con el afán. ¿Es malo cuidarse? No. ¿Es malo invertir en tus cremitas y esto? No es malo. Lo malo es el afán. Lo malo es que lo hagas porque te sientes inseguro o insegura. Lo malo es porque piensas que si no tienes pelo, el mundo se va a acabar. No, si lo vas a hacer, hazlo solamente por un gustito, pero no porque te estás afanando por algo que tarde o temprano se va a terminar. En lo que me debo de afanar es en poder crecer y fortalecer mi hombre interior, el interior. De mi exterior ya se encargará Cristo en la resurrección. El segundo contraste es: la gloria triunfa sobre la deshonra, dice el versículo 43 que leímos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. El hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios, para señorear sobre toda la creación, pero a causa del pecado, esa gloria que teníamos por haber sido creados a imagen y semejanza del Padre se convirtió en deshonra, en vergüenza. Los cuerpos de Adán y Eva eran perfectos y reflejaban esa gloria sin necesidad de llevar ropa encima. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues qué gracia, ¿verdad? No había más gente. ¿De quién se iban a avergonzar? Ni modo que del tigre que estaba ahí junto a ellos. No es cierto. Pero, es decir, no tenían ese concepto de deshonra. Ellos tenían el concepto de la imagen de Dios a la que habían sido creados. Pero cuando desobedecen a Dios y caen en pecado, sus mentes también cayeron en deshonra y con ello deshonraron también sus propios cuerpos. Más adelante este relato de Génesis dice en el capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nuestros cuerpos terrenales, hermanos, viven en deshonra y esa deshonra nos lleva a escondernos de la presencia de Dios y a tenerle miedo. La deshonra, nuestra mente, atribulada por pensamientos a lo mejor impuros y por situaciones difíciles que hemos vivido, esa mente de deshonra, de vergüenza, nos ha llevado a escondernos de la presencia de Dios y a tenerle miedo. Nuestros ojos naturales, antes de conocer a Cristo, nuestros rostros, nosotros no reflejábamos la imagen de Dios.
Ahora estamos en Cristo y tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Pero hasta el día de hoy yo no he visto a un cristiano, por muy espiritual que sea, que su rostro se transforme y se vea la gloria de Cristo. Eso va a suceder, está en la Biblia. Pero todavía no ha sucedido, porque el tiempo todavía no es perfecto. En la Biblia tenemos una idea de lo que va a suceder cuando resucitemos. Y esa gloria que originalmente nos había sido dada va a volver a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de haber sido creados a la imagen y semejanza del Creador va a volver otra vez a nosotros cuando resucitemos en Cristo. Hay dos ejemplos en la Biblia muy claros. Éxodo 34, 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Después de haber hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés, de tal manera que los que lo vieron tuvieron miedo de ver la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Al pasar los días ese brillo se fue, pero nos deja un retrato de cómo era y cómo será nuestra gloria cuando resucitemos. ¿Imaginan eso, hermanos? ¿Se imaginan? Cuando salgamos de la tumba, cuando el Señor nos llame y resucitemos, nuestro rostro va a brillar como el rostro de Moisés, sin necesidad de cremas, sin necesidad de nada extra, un brillo de la gloria de Dios. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 17, la transfiguración. Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, platicando con Jesús, en un momento de eternidad, en un momento dejándonos ver una fotografía de lo que va a ser la eternidad. Vamos a conocer a Moisés, lo voy a conocer. Vamos a conocer a Elías, lo vamos a conocer. Vamos a conocer a Pablo, lo vamos a conocer. Vamos a conocer a Lucas, lo vamos a conocer. Aquí hay una foto. Aquí hay una imagen que el Señor nos está dejando en su palabra. Y dice que se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol. Imagínate lo que experimentaron estos 3 discípulos. Lo único que se les ocurrió decir, Señor, si quieres hacemos unas enramaditas aquí. No entendían lo que estaba sucediendo. Era un momento glorioso de eternidad. Jesús les mostró a estos 3 de sus discípulos lo que también iba a ser cierto para ellos en el día de la resurrección. Y lo interesante es lo que dice el versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene que ver con la resurrección. La gloria triunfa sobre la deshonra a causa de la resurrección de Cristo, hermanos. Es la misma gloria que pudo ver Esteban también cuando estaba muriendo bajo las piedras de los religiosos de ese tiempo. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando resucitemos, la gloria triunfará sobre la deshonra. Amén. El tercer contraste que presenta Pablo es, el poder va a triunfar sobre la debilidad. 43 dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad. Nuestros cuerpos originalmente fueron diseñados para no deteriorarse.
El plan de Dios original, cuando formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, no le sopló corrupción, le sopló inmortalidad, le sopló perfección. Era el aliento de Dios. Ni modo que saliera mal. Pero a causa del pecado, el hombre entró en ese proceso de corrupción y de debilidad. Ahora somos víctimas de esa debilidad. Cada vez más y más nuestros cuerpos se van debilitando, ¿verdad que sí? Los mayores de 40 dijeron amén. Se van debilitando nuestros cuerpos. Los chavitos están como nuevos. Échame 20 bultos, yo me los subo. Aguántate tantito. ¿Qué tal, Héctor, ahora? Ya pesan, ¿verdad? Ya pesan. Perdemos la fuerza, hermanos. Perdemos la capacidad de hacer muchas cosas. Llegamos a una edad donde cada vez más dependemos de alguien para hacer las cosas. Muchas veces ya ni siquiera puedes pararte por el control remoto. Pegas un grito, hija, hija, alcánzame el control. ¿Por qué? Porque sabes que si mueves en ese momento el pie, va a ser una tronadera. Pásame el control. Y lo tienes ahí a 2 metros. Quisiera ser de Star Wars, ¿verdad? Se acaba, hermanos. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y esto no es para los muchachos, Esto es para los que ya están llegando a los 40, 45, todavía les alcanza Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque van a llegar los días malos y van a llegar años en los cuales vas a decir, ¿por qué no aproveché mejor el tiempo? ¿Por qué? Porque vas a caer en debilidad. Porque los años en los que dices, no tengo en ellos contentamiento, van a llegar. ¿Y sabes qué, hermano? Hermana, menores de 40 años, jovencitos que están aquí, les va a llegar en lo que menos se dan cuenta. Cuando volteen la cara, se van a ver en el espejo y van a decir, ¿y ese de ahí quién es? Óiganmelo, ya estoy en 58. Ayer tenía yo 20, 25, ¿qué tal, Rosy? No, hombre. Subía, bajaba, échenmelos. Construíamos acá y allá. Campamentos, vámonos. 10 kilómetros sobre la montaña cargando la mochila, échenmela. Ahora que anduve caminando, nomás andaba buscando ya. ¿A dónde hay que ir? Allá a la tienda esa. Ay, aguántenme tantito. Ya, vámonos otra vez. Ay. Antes de que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Se acaba la fuerza, hermanos. Somos débiles, nos debilitamos cada día que pasa. Cuando tienes tus capacidades intactas, cuando tienes tus habilidades todavía disponibles, sirve al Señor, sirve al Señor. Jovencitos que están aquí, sirvan al Señor, muchachos, busquen servir al Señor, porque va a llegar un día en que van a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué me distraje en tantas cosas allá afuera? ¿Por qué no invertí mi tiempo en lo que iba a ser eterno para toda la eternidad? Yo volteo atrás de mi vida, 58 años, y no me arrepiento porque serví al Señor desde los 10 años de edad. He estado sirviendo al Señor en una y en otra cosa. Y me gozo y no tengo nada de qué arrepentirme ahorita, si el Señor me llamara pronto. Pero muchos se van a arrepentir. Muchos van a decir, ¿por qué no hice por el Señor lo que tenía que hacer? Se va a acabar, hermanos. La debilidad física va a llegar. Pero tenemos la esperanza de que el poder triunfará sobre la debilidad cuando resucitemos. Puede ser que algunos de nosotros nos sintamos tristes a causa de las enfermedades que pueden estar sobre nosotros. Sientes que tu cuerpo ya no reacciona igual.
Te puedes sentir frustrado y mucha gente se tira a la depresión y se abandona totalmente sin tener ánimo por lo que le queda de vida. Pero el cristiano que ha entendido el verdadero mensaje completo del Evangelio, incluyendo este hermoso misterio de la resurrección, tendrá siempre la esperanza de que resucitará en poder y que todas esas debilidades que sentimos ahora, hermanos, son pasajeras. Tendremos una eternidad sin dolores ni afanes. Había un cantito antiguo, Benjamin, ¿te acuerdas? Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará, cuando Cristo venga, a su reino me llevará. El cuarto contraste es: lo espiritual triunfa sobre lo animal. Versículo 44 de 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No se trata de ofender a los animales, ni de que no está hablando Pablo aquí de que vamos a transfigurarnos en perros o en gatos. No está hablando nada de eso. Cuando está hablando de cuerpo animal se refiere a este conjunto de huesos, de tejidos, gobernados por nuestros 5 sentidos. Lo que bíblicamente le llamamos nuestra carne, ¿verdad? Una carne que se resiste a vivir bajo la autoridad de Dios. Una carne que debemos de someter para que lo espiritual pueda llegar a gobernarnos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, del cuerpo animal. Despójate porque está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre, del espiritual, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese viejo hombre, hermanos, va a ir a la tumba un día, con todas sus imperfecciones, con todas sus características aún emocionales. Tu mal carácter, tu mal genio, tus constantes depresiones, tus dudas, tus miedos, todo se va a morir. Todo eso va a quedar ahí en la tumba. Y entonces, si tienes la esperanza de la vida eterna, si has entregado tu vida a Jesucristo, si has vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, si has obedecido a Dios y el fruto del Espíritu está en tu vida, entonces tendrás la esperanza de la vida eterna, resucitando ya, ahora con un cuerpo transformado y además con un cuerpo espiritual. Ya no sujeto al cuerpo animal, sino al cuerpo espiritual, vestido según Dios en la justicia y santidad. Por eso, hermanos, no es pretexto decir, bueno, entonces, pues no me preocupo de ser como soy, al fin que cuando resucite voy a ser bien espiritual. Démosle vuelo a la hilacha entonces. Sigo con mi mal genio, sigo con mi mal carácter, sigo con mis groserías, sigo con esto. Al fin que cuando resucite, no. Espérate, porque si piensas así, no vas a resucitar. Si piensas así, es que no eres salvo. Y si no eres salvo, no vas a resucitar cuando suene la trompeta. Vas a resucitar después. Pero vas a resucitar para enfrentar el juicio y la condenación eternas. ¿Se entiende? Ahí decimos amén o no. Patinando el amén, pero salió. No, yo no puedo decir, bueno, pues cuando resucite, pues ya se va a acabar todo esto. Entonces, así que ahorita, pues ni modo, así soy, así me quedo. No. Romanos 6:1 es muy clarito. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestra misión mientras vivamos en este cuerpo físico, terrenal, animal, le llama Pablo, es vestirnos todos los días, hermanos, del nuevo hombre, cada día. No llegaremos a la perfección, por supuesto, hasta que Cristo venga por nosotros. Pero la única manera de poder vivir la vida plena y abundante en Cristo es vivir bajo las enseñanzas, bajo las ordenanzas, bajo los preceptos que Dios ha guardado para nosotros en su palabra. Tenemos que vivir en esta tierra para agradarle, para honrarle, para servirle. Hasta que podamos llegar cuando ya el avión nuestro vaya aterrizando y podamos decir como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Amar la venida de Cristo no es decirlo. Amar la venida de Cristo es que todos los días mi vida camina en función de esa esperanza. Mi vida no se rige por las cosas del mundo. Mi vida se rige por la esperanza que tengo en la vida eterna. Por lo que estoy aguardando que va a suceder en aquel día cuando yo resucite. Mientras tanto estoy trabajando, sí, tengo que traer alimento a mi casa, tengo que tener un lugar donde vivir, que vestir. Por supuesto, lo estamos haciendo. Y de eso hablaba ayer el hermano Nieves en la predicación para los varones. Por supuesto que estamos esforzándonos por ser buenos proveedores a nuestro hogar, pero no dejemos que ese afán nos cambie nuestra prioridad. Y dijo una frase que a mí al principio me dio risa, pero después me quedé pensándole, le estuve pensando toda la noche y tiene mucho sentido. Dijo él, no pongas al caballo detrás de la carreta. ¿Lo captan? No pongas al caballo detrás de la carreta. El caballo tiene que ir enfrente para que pueda jalar la carreta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La carreta, el Señor se encarga de que camine. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Cuidado con el afán, hermanos. Cuidado con distraernos. Cuidado con distraernos. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en aquel día. Dice aquí Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál es ese día? El día en que vamos a resucitar. El día de nuestra resurrección. El día que todos debemos de tener en la mira. El día en el que todos debemos de pensar y meditar mientras tengamos vida terrenal y vivir en consecuencia de eso, hermanos. Que no nos distraiga el mundo, por favor. Que no nos distraigan las necesidades del día a día. Tenemos que vivir, por supuesto que sí. Tenemos que trabajar, claro que sí. Tenemos que comer, por supuesto. Nos tenemos que cuidar y tenemos que proveer, por supuesto que sí. Pero que no se nos vaya de la mente, hermanos, que tenemos una esperanza gloriosa. Y esa es nuestra meta. Porque todo lo que hagamos se va a quedar aquí. Todo lo que hagamos va a terminar. Y el avión va a aterrizar. Y cuando yo aterrice, mi esperanza gloriosa son estos contrastes que Dios está prometiendo en su palabra. Lo corrompido se levantará en incorrupción. La deshonra, la vergüenza se va a convertir en la gloria de Dios manifestada en mi vida. Lo que el Señor ha querido hacer en mi vida se va a manifestar en lo que Él está haciendo. Y lo que era animal, lo que era imperfecto, se va a convertir en el hombre espiritual que Dios quiere. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Y vamos a terminar este tema, hermanos, de resurrección. Espero que haya sido de bendición para ustedes y sobre todo que lo mediten, por favor. Y siempre mi oración en estas series es que algo cambie en nuestra manera de pensar. Algo cambia en nuestra perspectiva de cómo vemos la vida cristiana. Pablo termina este capítulo 15 tan interesante de Primera de Corintios. Léanlo nuevamente en sus casas, por favor, y lean Romanos capítulo 6, que les recomendé desde un principio. Y métanse en esta doctrina, en este principio tan hermoso de la resurrección, hermanos. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, penosas, dolorosas, pensemos en aquel día. Pensemos en aquel día, porque estas tribulaciones pronto pasan y nos vamos a ir con el Señor. Y ahí es lo que nos tenemos que preocupar. Pablo termina diciendo en el versículo a partir del 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles.
y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, termina Pablo diciendo: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque permanecerá por toda la eternidad. Lo que hagas por Cristo va a permanecer por toda la eternidad. Lo que hagas por los niños de esta iglesia va a permanecer por toda la eternidad. Lo que haces en el grupo de mujeres va a permanecer por toda la eternidad. Lo que haces en el grupo de varones va a permanecer por toda la eternidad. La ofrenda que traemos cada domingo permanecerá por toda la eternidad. Amados míos, estemos firmes y constantes. Pónganse de pie, hermanos.